Y desde hace 2 horas aproximadamente el ex gobernador de Central El Colorado, Hugo Javier González, así como su ex director de gabinete, Miguel Ángel Robles, ya pasan a guardar encierro en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Ambos deben cumplir una condena de 10 años de pena privativa de libertad que dictó la justicia. Al momento en que ambos salían esposados de la sede del Departamento Judicial de la Policía, donde habían pasado el fin de semana, luego de conocerse el veredicto de primera instancia. Importante condena por corrupción que dicta la Administración de Justicia en plena feria judicial, hay que decirlo. Y vamos ya precisamente al momento en que llegaba precisamente el vehículo de la Policía Nacional al recinto penitenciario. Esposados ambos, no formularon ningún tipo de declaraciones, ni Hugo Javier ni Robles, y de esa manera ingresaban al recinto penitenciario. Pasan a integrar la población de los condenados. En Tacumbú aún no tienen todavía un pabellón específico, decía este mediodía prácticamente el director de Tacumbú, y el director de Institutos Penales a su vez señalaba de que se da cumplimiento de esta manera a la orden judicial. Pero nos retrotraemos al día sábado en que se daba a conocer este veredicto de primera instancia, un proceso que llevó más de 3 años. Estamos hablando del caso del desvío del $1.000.000 durante la pandemia, 5.105 millones de guaraníes que la gobernación de Central recibió, al igual que las otras 16 gobernaciones, de aquella inyección económica para reactivar precisamente la economía durante la pandemia. Según el tribunal sostuvo, se comprobaron varios hechos punibles. En la última etapa, ya antes de que el tribunal pase a deliberar, el acusado Hugo Javier González todavía en ese momento formulaba sus últimas declaraciones, ratificaba su inocencia y dijo que necesitaba recuperar la posibilidad de seguir trabajando porque supuestamente quedó literalmente en la bancarrota. La solución para volver a una vida normal, volver a trabajar como lo hice por 30 años como figura pública, y en 3 años de investigación perdí todo lo que gané en 30 años. Y me gustaría volver a trabajar, una vez probada mi inocencia, para recuperar en parte del daño. Lo moral ya es irreversible, ya está hecho el daño. Pero solicito volver a trabajar. Para ello pido que este tribunal, como ya está comprobado que la carátula injusta de obras fantasmas que están comprobadas y cuya facturación, desembolso y ejecución coinciden, solicito mi absolución del superior. Bueno, los otros acusados también tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal. Lo cierto es que después las 3 magistradas de una unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción pasaba a deliberar y luego en una extensa explicación daban a conocer el fallo. 10 años por lesión de confianza en su modalidad agravada con relación a Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles, y luego también producción y uso de documentos de contenido falso. Todo se orquestó a través de una fundación, la Fundación CIAP, de la mano de Miguel Ángel Robles, quien aparece como el verdadero articulador de este esquema de corrupción, resaltaba la presidenta del tribunal, la magistrada Karina Cáceres. La primera revisión de cuentas, ni siquiera estaba el convenio, ni siquiera estaba dónde está constituida, cómo se constituyó esa fundación por la cual le iban a dar el equivalente a $1 millón. Semejante dinero del pueblo paraguayo no tenían una sola forma de respaldo. Así no se debe de jugar con la plata del pueblo paraguayo. Cabe resaltar que a ese momento no había contrato de obra firmado, no había proyecto por el cual se tenía que haber hecho, no había presupuestos que se deberían de hacer, no había certificado de inicio, de recepción de obra, de finalización de obra, o sea, los legajos respectivos de las supuestas obras que se estaban realizando con los $1 millón
no había. Resaltaban también que en 2 rendiciones de cuentas se quiso blanquear la situación irregular. Por último, ya con la utilización de facturas fabricadas, clonadas, la típica modalidad en hechos de corrupción. Y en otra parte de su intervención bastante vehemente, la presidenta del tribunal hacía mención a cuántas inversiones realmente se podrían haber hecho si se daba un buen uso a este dinero público. ¿A cuántas familias del departamento de Central se hubiera beneficiado con la creación realmente de estas fuentes de trabajo? ¿Cuántas camas de terapia se hubiesen podido adquirir con esta utilización de dinero? O si esas personas tenían para pagar la terapia intensiva, ¿cuántos medicamentos podían haber comprado esos empleados que hubiesen sido realmente obtenidos por el sueldo, por la fabricación de esas obras? ¿Cuántos insumos podían haber estado si es que se reactivaba de forma real y esto llegaba a la población del Departamento Central? Nada de esto le importó al acusado. Por tanto, debe cargar con las consecuencias del tremendo daño que le ocasionó a la población de Central, que confió en él. Bueno, bastante vehemente la exposición de la presidenta del tribunal, Jazmín Karina Cáceres. Los otros condenados, porque fueron varios los acusados, todos terminaron sentenciados. Decíamos lo de Miguel Ángel Robles, que aparece como el ex director de gabinete, el verdadero articulador de este esquema de corrupción, el principal instigador. El 10 años también, de hecho ya ingresaba a Tacumbú esposado también con Hugo Javier González. El ex director de Administración y Finanzas, Javier Marcelo Rojas, sentenciado a 2 años, él continúa con medidas sustitutivas a la prisión. Luego tenemos también, en este caso, Luis Allende Araujo, tesorero en su momento, igualmente a 2 años, pero él ya puede beneficiarse con la suspensión de la condena a prueba también, al igual que la siguiente sentenciada, Lourdes Lescano, quien fue secretaria de la Gobernación, a 2 años también de pena privativa de libertad con suspensión también de la misma bajo ciertas reglas de conducta. Finalmente, Modesta Valiente Escobar, directora de asesoría jurídica, igualmente a 2 años. Lógicamente, esta decisión es de primera instancia. Esto puede ser objeto de apelación, como de hecho ya anunciaban también algunos abogados defensores. Una vez que sean notificados del contenido íntegro de la sentencia, corre ese plazo de 10 días para interponer esa apelación. Él también la guarda el segundo juicio, que es la causa principal. 18.000 millones de guaraníes. Contundente, firme el tribunal. Sí, bastante voto firme. unánime, ¿no? 3 mujeres, sí, decisión unánime de las 3 magistradas que conformaron este tribunal. El máximo de la pena prevista para este tipo penal. ¿Perdón? El máximo de la pena prevista para este tipo. Por el concurso también con la producción y uso de documentos falsos. Y muchos que creían que Robles se iba a salvar, que no tenía vinculación, todos sabían que él estaba, pero que era muy difícil atar esos cabos y evidentemente que se hizo un trabajo meticuloso, ¿no? Sí, realmente, y para la fiscalía al sostener su acusación y para los testigos también, el verdadero cerebro de esta estructura fue Miguel Ángel, el gobernador Robles. de facto, pero muchos decían que se iba a salvar porque no firmó nada. Claro, gobernador de facto. Sí. Ahora ninguno de los que salieron en su momento a defenderlo, Hugo Javier, ahora están todos bien escondiditos. ¿Qué va a pasar con esa plata? Ahí está, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? ¿Se va a poder recuperar o no? Por de pronto puedo decir que va a ser muy, muy difícil, por un lado, porque Hugo Javier dice que está en la bancarrota. Sí, pobrecito. Pero hay formas de articular mecanismos jurídicos, que es lo que había anunciado ya esta mañana el diputado y ex concejal departamental Adrián Billy Báez, que le va a instar, mediante una resolución de la Cámara del Parlamento, la Comisión Permanente, al Procurador General de la República a promover juicios para la recuperación del dinero público. Lo escuchamos. Fantástico. J. Preso, el número 2, este tipo también, este colorado cartista, que casi extinguió la gobernación de Central. Pero, ¿y la plata? Y el tribunal de sentencia dice que la plata lo tiene este señor Robles, o la gente que lo puso ahí. El funcionario de la Cámara. Que es funcionario de la Cámara, imagínense usted, ¿verdad? Este tipo que es un peligro para las arcas públicas. Bueno, entonces, desde el despacho departamental, que es de Central, aquí en Diputados,
Estamos ya terminando la redacción de una declaración que insta a la Procuraduría General de la República a iniciar los trámites de manera urgente, a recuperar esa plata que fue desviada de la Gobernación de Central y que a causa de eso, hoy 94 puestos de salud siguen cerrados en Central. No tenemos, o sea, la Gobernación no tiene los recursos para reactivar esos puestos de salud. Esta plata era para una reactivación económica, para que podamos tener una mejor calidad de vida, mejores servicios sanitarios, educativos en Central. Por eso, en honor a mucha gente que hoy ya no está lastimosamente porque falleció en pandemia y a otros que perdieron todo, sus casas, sus bienes, su trabajo, desde aquí, como diputado nacional por el Departamento Central, vamos a presentar esta iniciativa ante la Comisión Permanente aquí en el Congreso. Ojalá que esto sirva como un ejemplo aleccionador a todos los que hoy están administrando plata pública y que sepan que no solamente el que firma puede ser condenado, sino que también el que insta, en este caso, como pasó con el caso de Miguel Robles. Bueno, y se toma como antecedente la acción de la Procuraduría con el caso del condenado ex ministro de la Niñez, por ejemplo, Sí, que por- la justicia sí. dispuso la El caso de devolución, Judith Andrasco también. la reparación del daño. Y Sí, señor. hay que decir, Silvio, que ojalá, como decía el diputado Báez, que en esto sirva de ejemplo para los gobernadores sinvergüenzas que siguen en sus cargos y para aquellos Intendentes. sinvergüenzas que se salvaron porque probablemente hayan sido un poco más prolijos, pero igual de ladrones que estos dos. Totalmente, y varios intendentes también. Sí, señor.